Gracias, Dani. Gracias. Bienvenida, chicas. Aide, Cari y Dani por compartir este espacio con nosotros. Vamos a comenzar analizando este capítulo 9, los cuatro estados emocionales básicos de ontología y lenguaje de Rafael Echevarría. Adelante, Dani. Bueno, como dijiste, Mari, nos sumergimos en el capítulo 9. Ya falta muy poquito para terminarlo, y esta vez vamos a estar dialogando entre los que hoy están presentes, y también lo vamos a hacer con el libro abierto, porque también consideramos que no es simplemente hablar, dialogar, sino que vamos a entrar en una conversación entre todos, también desde los observadores que estamos siendo, y lo que despierta en nosotros esta lectura de la ontología del lenguaje. Y a modo introductivo o introductorio, vamos a leerles este párrafo que tiene que ver en lo que se basa Rafael Echeverría para ingresar a determinar desde el título de este capítulo que existen cuatro estados básicos y fundamentales por los cuales el ser humano se mueve constantemente. Entonces, Mari, si querés leerlo. Adelante. En la esquina noreste de la Agora, la gran plaza de Atenas, se levantaba la Stoa Poikile o columnata pintada, así llamada por las pinturas murales de Polygnotus y de otros grandes artistas del CVAC. Solía verse la figura de una persona sentada hablándole, creo que es lo que quería decir la palabra, a una audiencia que lo escuchaba. Su nombre era Zenón y sus seguidores fueron posteriormente llamados hombres de la Estoa o simplemente estoicos. Así es. Bueno, acá vemos una imagen que sacamos de Google, donde aparentemente ya unos años posteriores está esta plaza central de Atenas, y contextualmente, históricamente nos estamos metiendo hacia muchos años atrás, donde los metafísicos ya no se encargaban de contar qué es lo que sucedía con la naturaleza, sino que empezaban a enfocar su mirada en lo que para ellos era el arte de vivir y qué pasa con lo que está sucediendo y por qué las personas reaccionan de manera diferente y por qué las personas cuando se juntan en el ágora y hay quien los interviene desde preguntas, no les compra cualquier respuesta y los acompaña a ver más allá, algo diferente en ellos surge. Hablamos de Sócrates. Sócrates estuvo sentado con estas personas en el ágora dialogando, ¿no? Desde esa sabiduría, interviniendo a las personas desde la mayéutica. Decía, ¿cómo dar a luz? Y la mayéutica se la compara con la matrona, como cuando están las parteras en el parto de las mujeres asistiendo para que nazca su bebé, porque había algo dentro de las personas que tenía que salir a la superficie y que cuando las personas la veían, algo en ellos sucedía. Y muchas veces en esos contextos las personas sanaban. Sócrates, Heráclito, eran las personas que en ese momento palpitaban fuerte, hacían latir fuerte los corazones de estas personas que después se llamaron los estoicos. Y Echeverría dice que cuando escribe esta edición, porque la anterior no se había dado cuenta, mientras iba leyendo las palabras, los párrafos, se dio cuenta que estaba escribiendo textos estoicos. Entonces, vamos a estar profundizando qué sucedía con esta visión estoica que Rafael Echeverría la toma de la mano y la trae para compartirnos en este maravilloso capítulo para que podamos conectar con el arte de vivir de las personas y de qué depende eso. Heráclito ya había dicho que percibir las cosas de acuerdo a su naturaleza era fundamental. Y acá no hablábamos de verdades absolutas. Acá estábamos hablando de otra cosa que lo vamos a ver ahora más adelante. Y el criterio que los estoicos utilizaran con respecto al conocimiento, como también las pautas relacionadas al vivir, también tenían que ver con esto que Heráclito ya había dicho. No es
ir a ver en la realidad qué es lo que es verdad o qué es lo que está sucediendo, sino qué sucedía con el ser humano que se relacionaba con todas las circunstancias de la vida de diferentes formas, con inquietudes, con curiosidad, y que mientras tanto iban sucediendo en el desarrollo y en la evolución del pensamiento muchas cuestiones que tenían que ver con el plano crítico. Y entonces acá se llega a una frase que me encantó, que dice que el carácter del hombre es su destino. Bueno, hasta acá me gustaría que abramos un poco el juego. Hicimos muy pocas láminas, es como para tener una guía, pero hasta acá, con respecto a lo que ustedes leyeron o con respecto a lo que ustedes pudieron comprender cuando hicieron su carrera de coaching ontológico, ¿con qué conectaron? ¿Qué podríamos exponer o explayar a la información que ya hemos compartido? Acá podemos hablar y decir lo que esté conectando con nosotros en este momento, porque también sabemos que desde la ontología no nada está bien y nada está mal, sino que dentro de nuestro proceso interpretativo, ¿a qué observación estamos llegando en este momento? Tari, En mi caso en particular, cuando comencé a navegar el mundo del coaching y comencé a escuchar y leer y interactuar con otras personas que así como yo tenían una sensibilidad o tienen una sensibilidad diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre me sentí en algunos ámbitos como la diferente. O sos demasiado sensible, o sos demasiado cuidadosa, o Madre Teresa de Calcuta. A ver, este tipo de cosas que en su momento me incomodaban y cuando comienzo a conocer esta disciplina desde el buen lugar, para mí desde el buen lugar, empiezo a acomodar las piezas del rompecabezas y deja de interesarme encajar. A mí me hace libre y me llena el alma pertenecer. Y si hay un lugar al que no pertenezco, de ese lugar me alejo. Si ahí no construyo o quien comparte conmigo impide mi construcción de ese lugar, yo me alejo. Aprendí a elegir. Tal vez a veces las circunstancias de la vida hacen que, bueno, que esa elección se retarde, pero, este pero que tira abajo como todo lo anterior, pero yo sé que lo voy a lograr. Y en este sé que lo voy a lograr, ya está comenzando a haber acción. Los pasos que doy no son extremadamente grandes, pero sí estoy comenzando a ver que se cumplen muchas de esas cosas que me conté, muchas de esas historias que me conté. En el hacer un vision board, por ejemplo, ¿no? A ver, hoy me lo preguntaba justamente mi hija más chica, que tenía ganas de armar uno. Vos habías armado uno, ¿te acordás? Que estaba buenísimo con imágenes. Y le digo, ¿sabés qué, Juani? Mamá un día llegó a casa y estaba tan enojada. O sea, el enojo que sentí en ese momento era tan grande que rompí el vision board. Y cuando lo rompí, dije, ¿por qué lo rompí? Porque ni siquiera era para qué. O sea, hubo una situación que como que me sacó del camino y, y lo primero que hice fue como enojarme
Y me la agarré con esas imágenes que tanto placer me habían dado y que me habían conectado tanto con todas esas cosas que quería en ese momento hacer, pero esas imágenes están acá y sobre todo están en mi corazón, ¿no? No como imágenes, sino como sentimientos. Y chicas, yo poquito a poquito las estoy cumpliendo. Qué lindo, Cari. Bueno, feliz, feliz. Entonces digo, qué interesante, ¿no? Esto de el cuento que nos contamos. Y empezar a detenernos también ante la emoción, para que la emoción sea constructiva. Ujú. Y son todas cosas que si bien estaban en mí, porque yo creo que estaban en mí hoy cada vez más, necesitaban ser pulidas y las voy a seguir puliendo de por vida, ¿no? Porque nada más enriquecedor que declararse aprendiz de por vida. Creo yo que es, todos los días aprendemos algo nuevo. A mí me pasa cuando las escucho o cuando escucho a alguien que me genera esta piel de pollo, si pudiera yo mostrarles cómo tengo en este momento mi piel. Eh, realmente fue conectar no solo conmigo, sino también con gente que como yo alguna vez sintió que buscaba ese lugar al cual pertenecer. Y lo encontré y estoy orgullosa por eso. Hoy me enorgullece ser quien soy y cómo soy. Qué lindo, Cari. Qué lindo. Recién te escuchaba a vos y me fui a esa plaza, a ese ágora, ¿no? Con todas estas personas que no tenían esa evolución cognitiva y todo ese recorrido de aprendizaje infinito que tenemos hasta hoy. Pero ellos hablaban como vos y mencionaban esos actos lingüísticos de basta, las emociones, lo que quiero, lo que ya no quiero. Y empezaron a conversarse de qué sucedía con eso en la vida. Y vos dijiste, había cosas que pasaban por mí, yo siempre tuve contacto con esto, pero tenía que como adosarme con la distinción. Y cuando te adosás con la distinción, ahí es cuando uno puede provocar los cambios, puede transformar. Y creo que de eso se trata el vivir con sabiduría. Y Rafael Echeverría lo cita y lo menciona porque ya lo practicaban allá. Y nosotros hoy tenemos esta disciplina más pulida, con esa metodología, con esas competencias que hacen que podamos acompañar a las personas a que puedan vivir realidades como vos dijiste. En vez de encajar, estoy perteneciendo. Qué maravilloso, ¿no? Mari, Gracias, Dani. Te felicito, Cari, te felicito porque el vernos vulnerable ante lo que está en nuestras manos a veces quiere cambiar, pero en vez de tirar nuestra mirada hacia nosotros, y lo digo por mí, yo tendía a ver cómo podía yo hacer que la otra persona me aceptara. Un ejemplo. Y creo que este resumen, y de hecho todo el libro en sí, me ha dado ese entendimiento de que no necesitamos poner nuestras expectativas afuera. Tenemos que comenzar con nosotros porque para poder tener una buena relación conmigo misma, es conmigo misma, soy mi misma competencia, soy yo la que debo de verme, observarme y hacer ese cambio. Eh, Ahora lo puedo ver de esa manera, pero antes de que el coaching llegara a mí, yo pretendía encajar en una cajita donde, aunque yo quisiera estar dentro, siempre me sentía afuera, pero era mi propia manera de verme ante los demás, porque los demás ni siquiera podían, posiblemente ni se dieron cuenta de lo que ocurrió, pero cuando nuestra mirada va hacia nosotros de lo que realmente queremos, ya la historia cambia, ya nos ponemos nosotros como prioridad, porque algo que aprendí de todo esto que hemos vivido juntas, es que no puedo ofrecer a alguien algo que yo no tengo, que yo carezco. Pero cuando lo paso por mi cuerpo primero,
entonces estaré lista para comerme al mundo. Y es algo de lo que yo lo acepto como un regalo de vida. Pero gracias por compartir eso, que me Bueno, identifiqué mucho con lo que dijiste. qué lindo porque han hablado con la emoción en las manos, eso se siente. No sé si Aidecita quiere compartir algo, ella está con la cámara apagada porque está también en otro espacio, no está en su casa, pero bueno, si ella quiere compartir, de última nos avisa o si quiere escribirlo en el chat. Y el relato de ustedes tiene, me imagino, cosas que habrán controlado, cosas que no habrán controlado, cosas que son controlables y cosas que no son controlables. Y eso tiene que ver con lo que está en el poder de nosotros. Y hay cosas que quedan fuera de nuestro poder personal. Y Echeverría en este capítulo dice que las cuestiones que están dentro de nuestro poder son el pensamiento, el impulso, la voluntad de conseguir y la voluntad de evitar. En una palabra, todo lo que corresponde a lo que podemos hacer. Cosas en nuestro poder son por naturaleza libres, inestorbables, sin impedimentos. Mari, la escuché decir recién, con ganas de comerme al mundo. Y a mí me quedó esa sensación de pertenecer, esa sensación de que estoy libre acá donde estoy y en mi pensamiento. ¿Qué más? Sí, hay algo que trajiste es que a mí me quedó muy, pero muy grabado y lo quiero traer textualmente. Para vivir bien es necesario concentrarse en las cosas que están en nuestro poder y no perder tiempo en aquello que no podemos controlar. Y muchas veces la vida se nos va queriendo componer el mundo del otro. Pero como lo vuelvo a reiterar, pero ¿qué pasa con mi mundo? Y aquí me quedo con ese pensamiento. ¿De qué creen que depende poder estar atentos o tomar conciencia de lo que sí podemos controlar? A mí, eh, no respondo a tu pregunta, pero sí se me ocurrió cuando Marian hablaba esto de que qué sucede con lo que queremos controlar o con esto de no querer soltar el control, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede no queriendo soltar el control? ¿Qué hay detrás de no querer soltar el control? Y lo que yo encuentro en mí, por ejemplo, es miedo. Cuando eh, me animo, cuando soy valiente y lo hago igual con miedo, los resultados suelen ser extraordinarios y le responden de manera positiva a mis pensamientos negativos. Gracias, Cari. Bueno, acá Cari también está compartiendo muchas estrategias personales que tienen que ver con lo que a ella le ha funcionado. Entonces, esto es para que sume, para que aporte. Y también desde el coaching decimos que cada ser humano es único. Entonces, en función de su mapa mental, en función de sus valores, en función de sus objetivos, siempre va a haber algo que puede controlar en su pensamiento y algo que tiene que soltar. Pero dentro de las cuestiones que enmarcan, ahí te dejo Mari, dentro de las cuestiones que enmarcan el poder de diseño desde el coaching, acompañamos a diseñar futuro. Y todos estos capítulos están enlazados en cómo acompañamos a las personas a que puedan destrabar su presente, resignificar el pasado para moverse al futuro que quieren. Entonces, si nos valemos de estos segmentos del pensamiento, del impulso, de hacia dónde voy, qué es lo que quiero conseguir y la voluntad de evitar determinadas cosas, creo que ahí el futuro no tiene una descripción única. Tiene la descripción en función de todos los seres humanos que ponen a trabajar estas distinciones. Mari.
Sí, contestando un poco lo que trajo Cari, y esta parte no me puedo pasar de este párrafo porque está muy bueno. Eh, cuando cuando pasamos por esas emociones y atrajo, tal vez atrás de eso está el miedo. Y muchas veces innecesariamente nos preocupamos por protegernos de secciones absolutamente innecesarias. A veces nomás está en nuestra cabeza, en cómo nos estamos sintiendo. Y parte, que lo voy a leer textualmente, fíjate lo que menciona Cari. Procurar alcanzar lo que por naturaleza no es posible es fuente de sufrimiento innecesario. Y la última parte que acabo de traer en resumido, dice, una vez que determinamos lo que corresponde de acuerdo a la naturaleza de las cosas, adecuamos a ello nuestras expectativas y nos protegemos de decepciones absolutamente innecesarias. Y aquí viene el soltar el control, porque mi responsabilidad y mi compromiso me lo debo a mí misma. Por ejemplo, estamos en un trabajo de equipo y los resultados de lo que estemos proyectando no es lo que queremos. Llega la frustración cuando ves afuera lo que para ti no funcionó. Pero cuando agarramos responsabilidad de lo que es un proyecto en equipo, tomamos lo que corresponde y ya lo demás lo soltamos. No sé si me explico, pero este párrafo es buenísimo, analizarlo de cómo nos estamos viendo en nuestro presente y cómo podemos movernos, como tú lo has traído, y esas herramientas o técnicas que has traído, me parece fabuloso. ¿Cómo nos estamos viendo y qué pasos necesitamos para podernos mover? Y necesariamente llegar a tener juicios personales de que no me va bien, que me ven mal o esto no me funcionó, que fulanita no hizo esto. Muchas veces soltamos nuestra propia responsabilidad para buscar culpables, pero esto está muy bueno, esto está Ujú. muy buenísimo. Está muy bueno, Mari, cuando nos damos cuenta de lo que no está en nuestro poder también, como vos decís, porque cuánto sufrimiento innecesario transitamos en la vida, inclusive no desde nuestra vida, sino porque también no queremos que le pase nada a nuestros seres queridos, no queremos que le pase nada a nuestros ahorros, entonces estamos siempre, como dice Cari, en ese miedo porque nuestra cabeza se va a un futuro incierto, porque no tenemos certezas de que eso suceda, porque no tenemos un dato preciso que haya un engagement de que mi dinero, mi ahorro se va a terminar, de que a mis hijos algo le va a pasar, que a mí no. Ese es el cuento que nos contamos de una historia en función de una interpretación, pero ahí está el verdadero secreto o la trampa, que es un pensamiento, y el pensamiento es controlable. Ahora, lo que no es controlable, lo que no está en nuestro poder es el cuerpo. ¿Ustedes qué relacionan con eso? No está en nuestro poder el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo y, en una palabra, todo lo que no está en el no hacer. Perdón, en el hacer, o sea, lo relacionado con el no hacer. Yo pensaba, hoy mientras repasaba la escritura y las puntuaciones en la filmina, decía entre mí, o sea, siempre que yo pueda hacer algo, siempre hay una posibilidad y está en mis manos. Puede quedar dentro de mi vida. Ahora, todo aquello que yo no pueda hacer, parar la lluvia en este momento. Mi reputación. ¿Cuántas veces Cari, María, Aide hemos querido? Dicen que la primera impresión es la que cuenta y sin embargo en la primera impresión, no sé, las cosas no salieron como queríamos y ya hay como un marco teórico de lo que nos relaciona con nuestra manera de hacer, con nuestro trabajo, con nuestras formas de ser. Entonces, qué libre se comienza a vivir cuando podemos entrar y soltar, como dijo Marian también, esos espacios que a nosotros directamente no nos compete, ¿no? ¿Hay algo que quieran Y, agregar? y yo Sí, pensaba esto, ¿no? Incluye el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo, y en una palabra todo aquello que no corresponde al hacer.
Y también pensaba en todas aquellas cosas que no dependen de nosotros mismos, ¿no? Sino de la afuera. Cuando habla de la reputación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago yo para impedir, por más que yo esté comportándome dentro de lo que para mí está bien, dentro de lo que para mí es compromiso conmigo y con el otro, dentro de lo que para mí es aceptable? ¿Cómo hago para que todos vean ese comportamiento de la manera que lo vivo, que lo siento o que lo ve gran parte de la gente y otra no? ¿Cómo hago para que todos, y no puedo hacer que todos piensen que lo que yo hago es lo mejor que puedo estar haciendo? Porque todos son distintos observadores. Y va a haber alguna persona que diga, me encanta la manera en que se expresa, me encanta la manera en que ella comunica, eh, me gusta cómo trabaja, me gusta cómo es como ser humano. Y habrá gente que dirá todo lo contrario o que estará en el medio. Entonces, esas cosas que no puedo controlar, que están fuera de mi control, como dijiste vos, Dani, y soltar. Porque si no, sí, entramos en lo que llamamos el sufrimiento. Comenzamos a sufrir por lo que el otro dice, por lo que el otro piensa, Entonces, todo aquello que no depende pura y exclusivamente de mí, incluso es esa verdad que yo tal vez quiera contar, pero depende de quién la escucha, soltar también eso, ¿no? Todo un trabajo, porque parece súper fácil, así dicho. Hay muchas, Claro, lo estoy diciendo con una naturalidad que me asombro yo misma de cómo lo estoy diciendo, pero bueno, cuando cada las, vez que he tenido, claro, cuando las escucho a ustedes, ¿saben qué me imagino? Como si fuera la Vía Láctea, donde son todos los puntos y conexiones, ¿no? Que van y que vienen, que cuando las vemos las trabajamos, pero que no se termina ahí, que después aparece otra cosa, que es como que fuéramos puliendo, pero a su vez lo que pulimos en un área, eso mismo por ahí tenemos que llevarlo a otra área, con otro contexto, con otra... Entonces, yo creo que se gana conciencia cuando uno aprende a conectar con estas distinciones, lo cual no quita que sigamos reaccionando y viviendo de los pilotos automáticos, pero quizás la salida de meternos en el hoyo sea mucho más rápido, más precisa y con una cuota de aprendizaje. Entonces, creo que de eso también se trata, de estar atentos, porque somos seres humanos y vamos a estar a lo mejor enfocados que nos molestó que hablaran mal de nosotros, pero esto nos permite esa chance de ajustar y de salir más rápidos y mirando siempre la potencialidad, ¿no? y de hecho hasta de poner en práctica la compasión, digo yo. Porque si alguien que no me conoce en profundidad y solo se deja llevar por una imagen o por una acción, eh, quiere arruinar, para así llamarlo de alguna manera, tu reputación. Y a mí hoy me genera compasión, hoy. Y eso es algo que también me enseñó este camino y que agradezco profundamente. Maravilloso. Mari, ¿vos querías agregar algo? Sí, a mí estamos hablando de las partes de las emociones, cómo nos deshabilitan y, y cómo podemos regenerar de alguna manera una emoción de enojo, de ira o de miedo. Y ahora, viéndolo desde aquí donde yo estoy, esos sufrimientos que a veces nos acarreamos por cosas que están fuera de nuestro alcance. Se ha hablado de mucho de la mirada del otro, pero cuando esas cosas que no están en nuestro control y lo soltamos de una manera fácil es cuando tenemos
ese estado de ánimo, de autoestima. Porque cuando la persona ahorita escuchando a Cari, se me vino esto que habíamos hablado anteriormente, que la autoestima juega un papel muy importante en la manera como nos estemos proyectando. Porque sí, a la primera me puede que me moleste que alguien dijo algo o mencionó algo, pero ¿qué valor le doy yo a eso para que me afecte? Y todo va a la par, tiene un alineamiento de cómo nuestro estado de ánimo nos habilita a poder continuar y pasar la página. De alguna manera, soltar lo que no puede estar, no está en nuestras manos. La gente va a hablar siempre y eso lo tenemos consciente, que somos conscientes de ello, perdón. Entonces, está muy interesante que nos estemos viendo desde este momento qué pasos, qué pasitos vamos a marcar para que empecemos y aprendamos a soltar aquello que todavía nos hace ruido. Y Así. con eso conecté en este momento. Gracias, Mari. Y gracias, Cari. Y qué importante es que todas estas cuestiones que están fuera de nuestro poder personal nos hacen vivir una vida débil, una vida que tiene muchos estorbos y constantemente con esa mirada afuera, en vez de hacer foco en nosotros. Entonces, muchas veces en los procesos de coaching decimos hacerse un clavado interior, porque sabemos que el clavado interior tiene que ver con conectar con esas áreas de poder personal que dignifican, que generan esas estrategias que comienzan a conectar con la posibilidad y con la posibilidad individual, porque muchas veces nos vemos viviendo vidas ajenas, con objetivos ajenos, con sueños ajenos, dependiendo de caerle siempre bien a los otros y así sucesivamente todas estas dinámicas que tienen que ver con un agotamiento del área personal. Pero esto no lo descubrimos nosotros, ni lo descubrió Echeverría. Esto ya lo hablaban los estoicos en el arte del buen vivir y lo conectaban con la sabiduría de vida. Entonces mi pregunta en un momento fue, ¿qué es lo que aprendimos? Cuando en realidad yo conecté con esto, cuando hice un proceso de coaching, cuando leí ontología, a mí no me enseñaron qué cosas estaban en mi poder y qué cosas quedaban fuera. Entonces, por eso Echeverría menciona a los estoicos, porque cuando él se pone a leer la evolución del pensamiento crítico, le hace sentido esto y lo trae y lo comparte para que también nosotros tengamos la información desde dónde viene esto que él desarrolla en el capítulo 9. Ya Heráclito dijo, hay que ir a la naturaleza de las cosas. El ser humano en su naturaleza. Y yo me pregunté cuál es la naturaleza del hombre. No es preguntarse todo porque sí, y vivir mal, y vivir incómodo, y vivir enojado. No. Yo creo que la naturaleza del hombre, y se lo escuché decir a Alejandra Llamas, lo leí en El poder de la hora, es el amor, es el vivir en paz y bienestar. Y creo que nosotros somos los que nos autosabotamos o nos auto boicoteamos para irnos a esos espacios y nos es fácil irnos a esos espacios. Y eso me llama la atención, porque si es fácil irse a esos espacios, pero ya estábamos en otro, ¿cuál es el camino a la inversa? ¿O qué podemos estar generando o viendo para que esas grietas no nos menoscaben, no nos minen? Y tiene que ver con el criterio de concordancia con la naturaleza. Dice que lo peor que nos puede pasar es quedarnos en una expectativa de cambio que contraviene la naturaleza de las cosas. Yo me fui a un ejemplo muy sencillo, es, quiero volar. Sí, puedo volar en un avión, podría volar a lo mejor en el 3000 con algún motorcito y alas, pero en este momento, en esta realidad, no puedo volar. Si me tiro no sé, acá del acantilado o del cerro no voy a poder. Y eso tiene que ver con estas cuestiones que marcamos 4, que si en un proceso de coaching, en una conversación de coaching, yo acompaño a detectar qué cosas están linkeadas
y que rompen con esa concordancia de la naturaleza, yo puedo comenzar a acompañar desde las preguntas para que el cliente pueda moverse a un lugar de posibilidad. Como primera medida están los juicios fácticos. ¿Qué quiere decir? La facticidad es la empiria, lo que nuestros ojos ven. Y recordemos que solo vamos a ver lo que primero esté acá en nuestras distinciones, porque si yo llevo esto al 3 antes de Cristo, lo más probable es que nadie sepa prácticamente qué es lo que es la lapicera, porque no han tenido el conocimiento directo con la lapicera. Entonces, ahí también tenemos que tener eh, mucho cuidado con los contextos que describe el cliente, porque observamos, puede ser aquello que no puede cambiar, porque actuamos como actuamos, no va a cambiar. Por ejemplo, yo quiero que pare de llover porque tengo mi casamiento. Haga lo que haga, no va a parar de llover. Entonces hay un dominio de facticidad que es inmutable. Entonces, si el cliente conecta con ese dominio desde alguna proposición que deja duda, hay que acompañarlo a que haga una declaración de que los juicios fácticos tienen que ser correlativos con la realidad. No puede decir que quiere volar, porque no va a poder volar. Otro es el juicio de posibilidad. Cuando el cliente conecta con el juicio de posibilidad, ¿qué observa? Que el futuro existe y que yo puedo transformar mi presente para conectar en el futuro. Que hoy yo estoy viviendo lo que voy a vivir en mi futuro. Yo hoy lo estoy creando y en mi presente yo estoy viviendo todas las decisiones, las declaraciones, las ofertas, las promesas que hice en todo mi recorrido histórico. Entonces, ¿con qué juicio de posibilidad está conectando el cliente? Ahora hay una facticidad ontológica, y la facticidad ontológica es con lo constitutivo del ser humano. El ser humano piensa, hace y siente. ¿Ustedes conocen otras 3 cosas diferentes? Conversémosla. Desde el coaching decimos el ser humano trabaja desde 3 dominios: cuerpo, lenguaje y emoción. Piensa, elabora, construye patrones mentales, interpreta, describe la realidad, pero también la crea a través de su lenguaje. Y sus emociones son el pegamento que hacen que esa persona se pueda expandir o limitar. Y después una facticidad histórica, volvemos a decir esto, hablar de una pluma, de una lapicera en el, no sé, siglo III antes de Cristo, lo más probable es que hubiera sido hasta algo ridículo, una imposibilidad fáctica o un delirio. Pero ¿qué sucede? Que la facticidad histórica ha evolucionado y se ha transformado porque nosotros, los seres humanos, somos los que innovamos. ¿Y cómo innovamos? A través del aprendizaje. No hay manera de que sea desde otro lugar. Entonces, hay que estar posicionados dentro de la facticidad histórica porque es lo que nos va a marcar el contexto. Pero tenemos que ser cuidadosos y exquisitos cuando nos enfocamos en ella, porque bueno, dentro de la facticidad histórica también está la facticidad cultural. Podemos decir que donde nosotros vivimos quizás determinadas cosas estén marcadas dentro de cánones normales de la moral, que para nosotros es algo bueno y quizás para otra cultura quiere decir que no. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta estos 4 criterios de concordancia con la naturaleza para que la persona que está haciendo un proceso de coaching conecte constantemente con su posibilidad, no con la nuestra, con la de él. ¿Hay algo que quieran agregar acá? Me, me acordaba cuando hablabas de lo histórico y lo cultural, ¿no? Que nuestra querida Claudia Pierroni contaba una vez que en un viaje que hizo,
estaba creo que en Arabia, y no la dejaban, o sea, los hombres hacían una cola y las mujeres siempre estaban detrás. Y ella se impuso ante un hombre y quiso estar delante de él en la cola. Porque decía, ¿por qué no le dan lugar a una mujer que está embarazada? ¿Por qué no le dan lugar a una mujer que es anciana? ¿Por qué no le...? Y dice que casi se la comieron cruda, pero que también hubo algunas personas que intentaron calmar a estas otras, haciéndoles entender que ella pertenecía a una cultura diferente y que estaba actuando en consecuencia a la cultura a la que pertenecía. ¿Verdad? Mirá, Digo, realmente, claro, qué está bien y qué está mal. Y todo depende de quién lo vea. exacto. ¿Y desde dónde todas estas cuestiones hacen de disrupción y que muchas veces provocan el cambio que queremos ver? Porque todos los cambios son transicionales, ¿no? Tanto en la vida como en nosotros los seres humanos. Ahora, ¿desde dónde se acompaña en la posibilidad de la disrupción para la transformación? Lo más probable es que ella en ese momento, haciendo desde su poder personal, haya querido manifestar su futuro, en ese momento haber cambiado una realidad, pero por una facticidad histórica se encontró con obstáculos, con impedimentos. Pero ella desde su convicción hizo fuerza, empuje, ese impulso que decimos está dentro de mi poder, y lo más probable es que en ese momento no se transformó la cola, pero hubo personas que se acompañaron, ese efecto dominó, para ver qué es lo que sucedía. Y esto muchas veces sucede en la vida. Nosotros en nuestras vidas somos disruptivos y ¿qué hacemos? Encontramos resistencia, pero son esas mismas resistencias que también muchas veces nos vienen a traer la información de que estoy convencida de que voy a ir por ahí. Claro, en lugar de dar un paso hacia atrás, nos habilita a seguir de alguna manera imponiendo lo que estamos sintiendo para hegemonizar también esto de lo que quiero que se transforme, de lo que deseo que se transforme. Y no solo para mí, sino que para bien, porque ella lo hizo así como en pos de las mujeres que estaban presentes. No pensó en ella en ese momento, pensó más bien en que le parecía terrible que no tuvieran en cuenta la figura de la mujer. Y sobre todo desde una idea, ella lo cuenta así, ¿no? Pero si estás vivo porque una mujer te dio vida, entonces, bueno, ahí también se arma toda una conversación acerca de que también estás vivo porque esa mujer en la unión con un hombre, y bueno, ¿no? También esto, empezar como a... Yo veo mucho esto de dirigirnos a la hora de elegir un nicho a mujeres, mujeres, mujeres. Bien, está muy bien. Tal vez porque la mujer actúa desde una parte de su cerebro que la lleva a ser más sensible, más empática, pero tengamos en cuenta también que a nivel social al hombre no se le ha enseñado la sensibilidad. Los hombres no tienen que llorar. Yo lo he escuchado a mi papá decirle miles de veces a mi hermano. No, querido, ¿cómo vas a llorar si sos un hombre? ¿Por qué? Porque creen que así van a demostrar mayor fortaleza, no mostrando su vulnerabilidad. Y tiene que ver también con todo esto, lo cultural, lo histórico, la verdad que es fascinante, es fascinante. Cari, cómo las expectativas de nosotros los padres muchas veces queremos ver en nuestros hijos un cambio que contraviene la naturaleza de nuestros hijos, ¿no? Y tal cual. Mari, Fíjate que ahorita, ay no, es que la memoria, aparte de lo que trae la parte de facticidad ontológica, la memoria me trajo muchos recuerdos. Yo tuve una conversación con un journalist woman de la India y
la verdad que creo que estaba yo todavía en Creando Líderes cuando me ocurrió esa conversación y el concepto que tienen los hindúes sobre América del Norte es que somos Sodoma y Gomorra. Fíjate que su pensamiento de ella, porque bueno, no sé si ya habrá venido, porque eso fue como hace 4 años, me dice, yo he querido ir a América, pero mi papá no me permite que yo haga, porque dice que la gente, la mayoría de las mujeres no respetan al esposo, que se consiguen, los dejan por otros y tienen mucha familia. Fíjate el pensamiento de la parte cultural de los hindús. Y cuando yo le mencioné, ¿no? Que es variable, obviamente vemos de todo, porque obviamente estamos en Estados Unidos, pero le hice esa pregunta, imagínate si yo llegara a ese lugar con el pensamiento o la manera como yo me proyecto, me la pidan. Y me comentó una historia que me hizo pensar cómo culturalmente a veces nos dividimos. A una muchacha soltera que llegue a tener relaciones y llega a embarazarse, la tiran a la calle y la lapidan. Y la persona que se le ocurra ayudarla, también recibe látigos con ella. Yo dije, imagínate cómo nos limitamos cuando no nos abrimos de una manera más expandida en cuanto a entender por qué actuamos como actuamos según nuestra cultura. Y esto está para mucho, para abrir un espacio para hablar sobre esto. Me lo hizo recordar lo que trajo de Claudia. Cuando vos comentás esto, ¿no? Cuando acompañamos a un cliente y nosotros nos comprometemos con un proceso, con el proceso en sí, con el proceso del cliente, inclusive hasta con nuestro proceso como coaches acompañando. Y desde dónde nos hacemos responsables con las preguntas para no ser disruptivos e ir en contra de la naturaleza del proceso del cliente. Muchas veces es difícil porque somos seres interpretativos, entonces estamos escuchando lo que el otro nos cuenta y se mete en nuestra manera de pensar, se mete en nuestra manera, nuestro observador de la realidad. Ahora, si entramos a jugar con estas 4 fichitas, las preguntas son más efectivas, más precisas y van a esas áreas donde ahí no estamos siendo nosotros disruptivos para que el cliente encuentre algo que nosotros le estamos metiendo en la cabeza. Porque es muy diferente preguntar para que él, desde su patrón mental y su mundo, escarbe y encuentre, a que nosotros le agreguemos un elemento. No sé si a ustedes les hace sentido eso. Sí, totalmente, totalmente. El poder acompañar al cliente desde su modelo mental, porque él es el que protagoniza, ¿no? O sea, tener esa habilidad también de captar la manera en la que el cliente está pensando y abordarlo y hacer la pregunta desde ese mismo lugar. Porque creo que también, cualquiera sea nuestro modelo mental, cuando comenzamos a ser un poquito más minuciosos y a mirarnos más, indefectiblemente ese modelo mental va cambiando. Entonces, si yo le pregunto desde mi modelo mental, estoy siendo inductiva, no lo estoy induciendo, Claro, no lo estoy acompañando. claro. Y es grande la diferencia, Ujú. Por muy eso grande la ahí, diferencia. por eso ahí yo le hubiera agregado un punto 5, que es desde dónde, qué criterio concordante los coaches tenemos con la naturaleza del cliente. Y cuando hablo de la naturaleza del cliente, hablo su mapa mental, su contexto, o sea, por eso es tan importante poder
hacer un seguimiento de estos 4 puntos. Porque si no es como si nosotros nos olvidáramos de lo que a él lo están marcando, de lo que ha conformado, de lo que lo completa, complementa para resolverle. Yo recuerdo muchas veces dije, tengo dudas en si acompaño a ver posibilidad o resuelvo un problema. Y creo que teniendo en cuenta estas cuestiones y abordando la sesión desde la naturaleza, donde encontrás la posibilidad, creo que ahí sí construimos un horizonte. De lo contrario, nos metemos en aguas más profundas nuestras para que él pueda, aunque sea, salir nadando a la orilla. Esa es la visión que les quería compartir, lo cual no digo que sea fácil llevarlo a la práctica. No, no, porque también juega mucho el ego, ¿no? Esto de querer sí o sí que el cliente salga eh, totalmente contento o que logre ese quiebre que lo lleve a ver realmente qué es lo que está sucediendo y de qué manera va a poder encontrar la solución, que por supuesto, si nuestro cliente está contento, está bien, lo logra, a nosotros nos encanta. Entonces también eso, aquietar un poquito el ego, que tiene mucho que ver también con esto de soltar el control, para poderlo acompañar desde ese lugar que hablábamos hace un ratito, ¿no? Desde su propio modelo mental, no desde el nuestro. Ujú. Está bien interesante todo esto que están hablando del modelo mental y demás. Y saben que a mí, por ejemplo, donde yo me certifiqué para iniciar la sesión de coaching, un nuevo cliente, siempre había un cuestionario de la visión del mundo, ¿no? ¿Qué le preocupaba? ¿Cuáles eran qué creía en las posibilidades? Como cuestiones así muy generales que a ti como coach cuando lo leías, pues te ubicabas en cada persona, ¿no? Pero creo que como coaches sí es un reto muy grande el, el separar, ¿no? Acompañar, pero separar y no, pues no pensar que debe de pensar y que debe de pasar, y que tú tienes las soluciones y las mejores ideas, ¿no? Que tú sabes qué es lo mejor para él o para ella, ¿no? Y saben que yo estoy tomando también ahorita unas sesiones de caminando desde el futuro, ¿no? Con Elena. Y en esta parte también que menciona de la cultura, ella hubo una sesión, tengo yo las preguntas, porque me las anoté, que eran preguntas que me resonaron mucho, y hubo algo que decía, como coaches, ¿qué hacemos para no achicarle el sueño a nadie? ¿No? Entonces, esta parte, no, eso no es posible, Perdona, Aidecita, no achicarle, no achicarle el sueño a nadie. tal cual. Entonces, es esa parte de cómo a veces tú dices, esta persona, eso no es posible, no lo va a lograr, ya desde antes ya ponerle, no, no eso que cuentes una locura, ¿no? Empezar como con estos juicios, y ella decía eso, ¿no? ¿Qué habrá? Fíjense, esta pregunta me encantó. ¿Qué habrá que la cultura no me deja ni mirar o ni soñar, ¿no? Entonces se me hizo hay cosas que a lo mejor ni siquiera estamos viendo, tanto ni el cliente ni nosotros. Entonces esto amplía actividades enormemente, ¿no? Así es. Yo recuerdo también a Elena cuando traes esto, mencionar cuánto aprendemos cuando, yo creo que es como si te metieras en el cliente con esos anteojos de realidad virtual y empezás a recorrer desde la curiosidad todas las aristas que conforman lo que él está mencionando, ¿no? Sin dejar esos espacios de obviedad, sin que nos escape la vaguedad, su significado. Entonces, cuando nos metemos ahí, empieza a darse forma a un mundo que es gigante y que aún puede crecer mucho más. Y que nosotros estamos haciendo, ¿no? El movimiento de viaje constantemente para ver hacia dónde. Entonces, creo que se rompen muchos paradigmas cuando nosotros también nos dejamos
hacer simbiosis con el mundo de él. ¿Qué aprendo acá de lo que él está contando? Con esos niños, digo yo, que están en el parque de diversiones, a mí me ha pasado que antes no me sucedía, pero en las últimas sesiones declaré comprometerme con eso. Y realmente sucede la magia, porque hay muchas contradicciones, hay muchas ambigüedades, obviedades, que cuando decís, ¿pero qué es eso? Con esa sola pregunta que uno hace, el cliente muchas veces hasta se puede dar cuenta de cosas que son simples, pero que en su vida marcan la diferencia. Bueno, ¿quieren que avancemos? Adelante, Ahora viene avanzamos. la parte más emocionante, porque la verdad que cuando uno ve esto, decís, pucha, ¿cómo no me pongo a hacer con cada cosa que vivo todo este trabajo? Porque la posibilidad es siempre un juicio de nuestras acciones. Cuando nosotros decimos que no se puede, ¿qué enlazo a ese no se puede? Facticidad, posibilidad, historicidad, emocionalidad. ¿Qué es lo que estoy enlazando? Hay algo que enlazo. Y cuando yo empiezo a hacer el checklist y todos dieron positivo, puedo decretar o declarar, está bien, no puedo volar. De lo contrario, con que uno no esté fundamentado, quiere decir que nosotros estamos habilitados a vivirlo. Porque las posibilidades no es que existen en la vida. Las posibilidades son en función del observador que estamos siendo de la realidad. Por eso algunos llegan y otros se quedan a mitad de camino. Y por eso algunos se conversan constantemente, lo voy a lograr mañana si hoy no puedo. Y hay otros que deciden, esto ya no. Entonces, las declaraciones tienen que ver con las acciones que nos estamos declarando hacer. ¿Sí? Es en función de qué nos vamos a contar para habilitarnos. Cuando nosotros nos decimos algo que pasa por nuestra cabeza, surge una sensación en nuestro cuerpo. Muchos dicen que inclusive se provoca un círculo vicioso o virtuoso, porque si yo digo no puedo, conecto con una emocionalidad que me achica, que me deja limitado, no puedo salir de mis bordes, hasta muchas veces no puedo expandirme más allá de mi piel. Entonces, cuando yo me cuento lo que me cuento, esa sensación conecta con un estado de ánimo. Muchas personas no saben ni de qué estado de ánimo, no sé, se despierta, con qué estado de ánimo va al trabajo, con qué estado de ánimo se va a dormir. Y para eso muchas veces tenemos que ir a preguntarles a las personas más cercanas, porque hay personas que no conectan a hablar de emocionalidad, hay personas que no saben qué es una emoción. Pero así, muy simple y sencillo, la emoción nace de lo que pensamos. Y hay otros que dicen que la emoción viene o se acumula en nuestro cerebro, en un órgano pequeñito, que es la amígdala, y que responde a estímulos, pero también tiene que ver todo el patrón, el mapa experimental que hemos transitado en la vida. Experiencia, no sé cómo se dice. Pero bueno, ¿qué es la interocepción? Si yo desde chiquita me expuse a un estímulo de determinada manera y el contexto me dijo que eso había que hacerlo de esa manera, que todo eso quedó en mi cabeza y cuando yo vuelvo a conectar con ese estímulo, muchas veces no es de manera consciente, es inconsciente, algo en mí va a suceder, me va a agarrar miedo, me va a agarrar ira, me va a agarrar enojo y muchas veces ni siquiera sé de dónde viene eso. A través de la reconstrucción lingüística, cuando yo me siento con un cliente y él me conecta que le da miedo viajar, ¿por qué le da miedo viajar? Tenemos que conocer un poquito, a ver cuáles son sus juicios, cuáles son el engagement para él quiere viajar, quiere recorrer el mundo, entonces, ¿qué es lo que lo limita? Y dentro de la reconstrucción lingüística, dentro de su historia y de su narrativa, él nos va a contar. Ahí va a haber juicios, ahí va a haber facticidad, ahí va a haber historicidad. Y puede conectar
con cualquiera de estos 4 estados de ánimo, ¿no? Unos tienen que ver con lo que no puedo controlar y otros tienen que ver con lo que sí puedo controlar. Por ejemplo, si vamos a la facticidad de que hoy está lloviendo y yo tengo mi fiesta, yo no lo puedo cambiar. Entonces, ¿con qué puedo conectar? Con la resignación, porque yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a cambiar la lluvia. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy en un lugar donde trabajé y no me pagaron? Es una facticidad, tengo una resistencia, porque yo tenía una expectativa, yo trabajé todo el mes y llegado fin de mes a mí me tenían que pagar. Entonces, ustedes tienen la culpa de que yo no tenga mi dinero. Y eso tiene que ver con una resistencia. No me gusta, no me merezco, es injusto lo que yo estoy viviendo. El poder queda en manos de otros, porque yo no lo puedo cambiar. O sea, no hay más plata, no puedo hacer nada. ¿Hasta acá vamos bien? Luego, y pueden aparecer un montón de ejemplos, y ejemplos que tengan que ver diferentes valores en el área personal, en el área administrativa, organizacional, ejecutiva. Esto es maravilloso porque estas 4 fichas, cuando nosotras las pasamos al relato que nos trae la persona, podemos comprender para acompañar desde diferentes. ¿Qué sucede cuando hay un hecho de facticidad y la persona dentro de su análisis observacional conecta con que eso está fuera de su poder? Empieza a hacer la proposición para poder conectar que la expectativa que él tenía de que eso iba a cambiar era irreal, era ilusoria, y que él tenía un juicio fáctico, histórico, equivocado. Entonces, le permite conectar con la realidad, dándose cuenta de que eso era una expectativa, de que eso era una ilusión, y lo puede hacer. Cuando yo digo, él es como es mala persona, me hizo esto, esto, esto. A la segunda, a la tercera vez me hizo esto, 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 y esto, acá, inclusive en el libro lo trae con las relaciones. Hay que provocar un corte. Y hay que aceptar que eso no está en mi poder y que esa persona se maneja como se maneja, pero que en mi vida yo quiero otro tipo de relación, quiero otro vínculo, otras formas de ser para relacionarme. Entonces, ¿qué hago? Hasta acá llegué. Yo ya no tengo resentimiento y enojo, no me merecía lo que me hacía. No, comprendí que él es él y acepto para moverme y correrme del lugar. Y al aceptar es como si yo hiciera un corte donde no es que me olvido, no pasó nada, sino que transformo lo que sucedió en aprendizaje, y ese corte de aceptar que eso no está en mi poder me libera y me genera paz. Luego, cuando suceden todas estas cuestiones y nos posicionamos o queremos acompañar desde la posibilidad al cliente, ¿cómo hacemos para que él conecte con esa ambición sana, con ese impulso y con ese estímulo de ir hacia más? Porque en la ambición me estoy contando de que hay recursos a los que puedo ir a pedir, porque hay declaraciones nuevas que puedo hacer, porque empiezo a conectar con la posibilidad, porque empiezo a conectar con el poder personal. Y la ambición tiene que ver con que no tengo un límite o solo tengo un techo de cristal. Acá hay mucho para abordar, porque en el libro trae muchos ejemplos. Hay un ejemplo donde en una relación laboral, donde yo puse la expectativa de que se tenía que entregar un trabajo, me enojo con la persona que supuestamente no me entregó el trabajo, entro en ira, entro en una conversación interna que no la ventilo, que no la hago pública, pero entro en resentimiento.
Él está mal, él no me entregó, por culpa de él voy a perder el trabajo, no me lo merezco, es injusto, es mala persona, es un irresponsable. Yo puedo también ese segmento, ese escenario, trasladarlo a una conversación pública. ¿Qué voy a decir? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿En dónde? ¿Cuándo? Porque también las conversaciones tienen esas formas, esas estrategias conversacionales que tenemos que tener en cuenta y tenemos que acompañar a los clientes a que lo pongan en sus acciones, porque una conversación se enseña. Y cuando yo converso con esa persona, que puedo ir a reclamar algo que no se hizo, lo que yo te pedí hoy no está, la persona me puede decir sí, no, blanco, negro, hay un dato, hay una facticidad que se va a devolver. Yo te lo entregué ayer, lo dejé acá. Ah, bien, lo vi. Entonces, ahí te linkea la conversación, se llega como si fuera a un acuerdo entre las partes, se hace una aceptación y se resignifica para avanzar. Ahora, ¿qué sucedería si la persona no entregó? Yo lo que puedo hacer es volvérselo a pedir porque tengo la posibilidad de negociar. Antes tiene que haber una afirmación, el informe no está. Entonces, ante no tener el informe, a mí me sucede esto, esto, esto y esto. Entonces, coordino con la persona para ver qué tipo de negociaciones hago un pedido, tiene que surgir una oferta de la otra persona y se tiene que cerrar con una promesa. Mucho resentimiento y resignación sucede porque no hay ofertas escuchadas. En vez de haber ofertas, hay expectativas. Entonces, seguimos viviendo en mundos ideales donde yo dije lo que dije y el otro ni siquiera me escuchó. Entonces, cuando yo chequeo escucha y acompaño, si el otro no tiene las competencias de escuchar, de escucha asertiva, a que él pueda linkear conmigo el patrón conversacional asertivo, yo estoy generando posibilidad. Y eso hace que entremos en una rueda de ambición, porque la rueda sigue avanzando, nos seguimos moviendo. Entonces, cuando una persona viene a una conversación de coaching, puede venir resentida o en resignación. Y en ese diseño de estado de ánimo conversacional, la persona tiene que ver, reconocer para transformar. Eso quiere decir aceptación, perdón. Y luego tiene que suceder en ella la responsabilidad de asunción de futuro. ¿Qué quiere decir? Que se va a ir impulsada a moverse. Esa ambición serena de ir por más. Estas 4 cositas aparecen en una conversación de coaching. En el capítulo, si después quieren profundizar, hay unos ejemplos que están maravillosos. Hay el ejemplo que les comento de la persona que viene ofendida porque su vínculo no se portó como ella esperaba y demás. eh, Viene bien estratégicamente acompañado como para que podamos entender todo el caminito que se recorre, las preguntas que se hacen, porque muchas veces decimos, la culpa la tiene él no hizo lo que tenía que hacer, me prometió y no lo cumplió y a lo mejor el otro ni enterado está que nosotros escuchamos una promesa. Entonces, cuando podemos acompañar a que ese cuento que me estoy contando, que determina esta emocionalidad, que me abre o me cierra posibilidades, determino qué fundamentos o qué subyace por debajo de la estructura lingüística, yo puedo acompañar a que el cliente se mueva de lugar. Y eso es hermoso. ¿Hay algo que quieran agregar?
Estaba buscando las páginas Ah, y el explica muy cuadrito, bien a ver, Está en la las, 184. claro. Y Sí. después bien explica el estado de ánimo de aceptación y paz, del resentimiento a la aceptación en la 186, Ujú. la 187. Fíjate la algo. 187, que también puntualmente termina con declaración, afirmación y pone los ejemplos, afirmación, declaración, petición y por último declaración. Y yo los voy a volver, me los voy a sellar. Sí, sí, es sumamente importante lo que decís. A mí a veces, el otro día me pasó, por ejemplo, que yo aviso en mi espacio laboral, aviso que el día viernes, por el hecho de tener que ir a hacerme estudios, eh, me iba a retirar en el lapso que me correspondía retirarme, pero que no sabía bien a qué hora iba a regresar. Yo los viernes corto de 1:30 a 4:30 de la tarde. Y la verdad es que tenía que hacerme muchos estudios y no sabía si a las 4:30 de la tarde iba a estar llegando. A lo que mi jefa responde, bárbaro, entonces el viernes venís a la mañana. Y el miércoles salta con otro día, voy a hacer que cortes 2 horas. A ver, yo pude haber interpretado que ella quiso decirme que el viernes solo vaya a la mañana, pero no me quedé con eso, porque de la manera en que ella lo escribió, parecía como que entonces venís a la mañana, a la tarde no. Pude haber interpretado a la tarde no. Entonces le digo, perdón, ¿qué quieres decir con esto de que el viernes voy a la mañana? ¿Que voy solo a la mañana o que también voy a la tarde a pesar de llegar más tarde? A ver, yo lo pregunté porque también estoy en esto eh, de ser asertiva en la comunicación, y siendo cuidadosa. Pero tal vez si lo lee otro que no está tan atento a eso, dice, bueno, el viernes voy a la mañana y a la tarde no voy. Es que pasa, pasa, pasa. Entonces ella respondió, qué buena pregunta. Y porque la verdad es que yo ni me lo planteé. Si te estaba diciendo que a la tarde no vinieras o a la tarde vinieras. La próxima vez voy a ser más específica. Qué lindo. Pero si no se lo hubiera preguntado, si yo no le hubiera transmitido mi incertidumbre en cierto Inquietud. modo, ¿no? Mi inquietud, ella tal vez se hubiera dado por sentado algo y yo hubiera dado por sentada otra cosa. Claro. Entonces, la importancia de la comunicación Ujú. y de la manera en que afirmamos, declaramos, pedimos, es sumamente importante. Importante y es hermoso, porque cuando Sí. conectamos con todos los actos lingüísticos y las estrategias para llevarlos a la operatividad, muchas cosas se disuelven, dice Chilati. Muchas cuestiones se disuelven. Y ganamos tiempo, porque no es lo mismo estar ocupados en nuestro mapa mental con resentimiento, porque inclusive es un enojo, una ira, una emocionalidad que la seguimos cargando con otro y el otro ni enterado está, a decir, acepto, listo, no es que voy a hacer borrón y cuenta nueva, ¿qué aprendí? ¿A dónde me permite moverme esto que viví? ¿Y qué otras posibilidades se abren para mí? Porque la vida es grande. O sea, si hablamos de vidas grandes, de mundos más grandes, ¿por qué siempre hacemos presión para querer encajar en un mundo tan pequeñito? Mari, ¿tenés algo para aportar? No, corazón, todo está perfectamente. Tenemos que seguir avanzando, Dani. Ya vamos a la hora y media, 20 minutos por ahí.
Y los seres humanos no solamente tenemos estados de ánimo, sino la tendencia a justificarlos. Y cuando leí esto me pregunté, ¿qué sucederá si en vez de encontrar elementos que nos hablen de por qué estamos resignados, por qué estamos enojados, por qué tenemos ira, para qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo? Ni siquiera buscar los elementos que inflan la realidad que hoy tenemos, ¿no? Sino de que podamos encontrar eh, fichitas, por decirlo así, que llenen esos estados deseados, esos estados de posibilidad. Yo estoy convencida que todo lo que pasa por la mente es porque en algún lado lo hemos visto, en algún lado lo hemos leído, lo hemos escuchado de otro, porque hasta muchas cosas de las cuales nosotros decimos es ideal, es un sueño. No, no lo sueñes porque es solamente un sueño. Muchos lo han creado y lo viven. Entonces, bueno, es eso, ¿no? En vez de justificarnos tanto, comenzar a crear. Y bueno, llegamos al final. Fue una mirada muy rapidita. Eh, Echeverría es mucho más profundo de lo que se compartió en las filminas, pero era como para tener un seguimiento y bueno, abiertas a que no tan solo ustedes que están acá, que hoy nos acompañaron desde esas posiciones maravillosas de todo el aprendizaje, del proceso que tienen como coaches, personas que admiro profundamente, sino que también para las personas que ven en YouTube esta grabación y que si tienen alguna duda, si tienen, que no se queden ahí, que nos manden mensajitos, porque la idea es esa, que continuemos ampliando más. ¿Hay algo que esté pendiente o que quieran antes de ya finalizar? Yo sumarme a este muchas gracias, muchas gracias. Fue hermoso, la verdad es que escuché el capítulo 8, por eso les pregunté, porque digo, lo habrán publicado, como no estoy tanto en el foro, he podido ingresar muy pocas veces, pero es tan enriquecedor, es tan maravilloso el trabajo que están haciendo, que estoy segura que en algún momento la llegada va a ser absolutamente enorme. Gracias, Cari. Gracias, Cari. Absolutamente enorme. Admiro esa capacidad de seguir con los brazos en alto. Siempre. Les voy a contar algo que hoy mientras buscaba, o ayer mientras buscaba unas imágenes de lo que decía, creo que era Heráclito, creo que es esa Filmina o la anterior, dije, voy a poner diferentes emociones, o sea, imágenes que relacionen esas emociones, pero no les voy a poner nombre. Busqué alegría, busqué compasión, busqué fortaleza. ¿Saben qué me di con la gran sorpresa de que había muchísimas imágenes, pero había algo que las unificaba todas? Y era así. Abrazos en alto. Voy a ver qué más hay en esa pose, en esa disposición corporal. Yo creo en esa coherencia, ¿no? ¿Qué siento cuando estoy así? ¿Qué pasa por mi cuerpo cuando estoy así? ¿Hacia dónde es subir de nivel? Pero ¿qué significa en mi vida subir de nivel? ¿Qué me tengo que empezar a contar? ¿Qué tengo que abandonar de lo que en mi cabeza hoy está y ocupa lugar y ya no aporta? Entonces, hay un montón de cuestiones ahí para explorar. ¿Sabes, Dani, que mi sensación esta, ¿no? De con los brazos en alto, en este último viaje en el que tuve el enorme placer de poder verte, fueron ratitos cortitos, pero no sabes, me llenaron el alma. Eh, Cada vez que, sobre todo nos pasó a Constanza y a mí, que cada vez que subíamos a algún lugar diferente, porque íbamos por la ruta con el auto y cada vez que veíamos algo distinto para hacer, era parar el auto y salir corriendo como si fuéramos criaturas
a ver los colores, a ver las imágenes, los diques, y eran las dos, pero era así como, ¿viste cuando vos encontrás personas con las que tenés muchísima conexión? Ella de las tres primas, de las cuatro primas mujeres que somos, una de ellas de las que estaban no primas, sino que la mujer de mi primo, ella es la más chica y yo una de las más grandes. Y hemos tenido vivencias muy, muy, muy similares, muy parecidas. Y nuestras reacciones nos asombrábamos, nosotras, de pasar tantos años sin vernos y tener reacciones tan similares ante determinadas cosas, ¿no? Y esto de levantar los brazos, yo cada vez que levantaba los brazos sentía libertad, sentía satisfacción de haberlo logrado, eh, sentía mucha paz y mucho amor. Y capaz que me había costado y capaz que había sentido miedo cuando hicimos la caminata para hacer, eh, cuando llegamos a la, al manto de la Virgen, no recuerdo ahora bien, pero lo hicimos todo caminando y fue por momentos situaciones de mucho miedo, viste que hay precipicio y que la piedra está resbalosa, ¿no? Y sentimos miedo, sentimos un poquito de a ver qué va a pasar. Y era llegar a cada uno de los puntos y levantar los brazos y sentir esa sensación de haberlo logrado. Es como que la anterior emoción, la emoción a la que le dimos connotación negativa por un momento, tomaba toda la fuerza de la positividad, Qué lindo. esa sensación. Qué bueno, y con esto cierro para que no nos olvidemos en el capítulo anterior cuando dijimos de que cualquiera de los tres dominios, el cuerpo, el lenguaje o la emoción, cuando veamos que estamos bloqueados en alguno de ellos, podemos ingresar desde el otro. Muchas veces vamos a estar con pensamientos limitantes, rumiantes, que nos dejan en alguna emoción que nos deshabilita, y si esto nos conecta con, recordemos que desde ahí podemos ingresar a los otros dominios y transformarlos. Entonces, creo que es una maquinita tan perfecta, por más que lo perfecto no existe, las bendiciones que tenemos como seres humanos, que lo más maravilloso que me puedo pasar en la vida es conectar con esto, que todo ya está en nosotros. Somos un recurso infinito, movernos a todas las posibilidades, en todos los contextos, porque leyendo hoy, y ya con esto dije que iba a cerrar, pero les quiero compartir, no sé si ustedes leyeron La bailarina de Auschwitz, y también hay otra persona que dice, los esclavos, no sé si fueron esclavos, porque tuvieron mentes muy bellas. Ahora, hay personas que conectando con todas las posibilidades en su vida son esclavas en su propia mente. Mm, Y bueno, recordémoslo. sí. Maravilloso, Dani. Gracias. Muchas gracias, chicas. La verdad que eso estuvo buenísimo. Y algo que me llevo yo de esto es que el resentimiento no aporta nada, porque la persona, como lo trae el libro, cuando está en esa parte de resentimiento, lo tiene permanente, no lo conecta con la felicidad, no conecta con la satisfacción y no solamente se arruina su vida en términos limitantes, sino que también a los que están alrededor. Así que abramos a la posibilidad, ¿no? De la aceptación y de gustar de la vida y de que ver qué podemos hacer según nuestras posibilidades y conectar con eso que nos complete y que nos ayude a avanzar. Así que esto estuvo maravilloso, toda esta intervención y gracias especialmente a Cari y a Aide por estar con nosotros y Dani, pues gracias por permitirme ser parte de esto. Muchas gracias también a ustedes, ¿eh? Yo también disfruté mucho la canción. Una parte nada más la pude escuchar porque venía en el auto, ¿no? Eh, trasladándome de un lugar a otro, pero las venía escuchando. Y sigue, al inicio yo les comentaba que me hacía mucho clic todo lo que la filosofía de Byron Katie,
y siguió toda esta parte de que depende de mí, que puedo controlar, ella habla de los tres asuntos y justo viene también esto de soltar el control. Ella dice que cuando aparece la palabra debería, el otro debería de ser así, las cosas deberían de ser así, ahí ya hay un control y ya hay algo que no estás en tu asunto y dependes de o negociar o abrir una conversación, etcétera, o aceptar, porque hay ocasiones en que no hay manera de que las cosas se muevan del lugar, como el clima, etcétera, alguna enfermedad, algo que sucede, que son cosas de la realidad, que ahí no hay más que aceptar. Y ella dice que cuando te peleas con la realidad, tienes nada más el 100% de posibilidades de perder, ¿no? Entonces, Ujú. eh, Qué lindo para hacer este ejercicio un día y de cita de work. Sí, Tendríamos que sí, juntarnos y cuando hacer. está buenísimo. tengo que preparar algo, tengo preparado algo, pero siento que le falta un poco más de material que le voy a meter ahora en diciembre y yo pienso que el próximo año podríamos hacer algo, claro. Sí, sí, porque es maravilloso. Sí, Cuántas cosas que Y, hay para ponerlos en recurso y bueno, para que también la pero gente que nos muchas gracias a acompañe. ustedes por el espacio, porque de verdad no es lo mismo, de verdad, yo que estuve leyendo algunos de los capítulos, no es lo mismo leer los capítulos sola a venir acá a dar ideas. Excelente el foro, muchísimas gracias. Gracias, eso gracias. que trajiste, eso que trajiste, Jaide, yo lo resumo en así cortico, que el lenguaje con lo que pensamos y con nuestras acciones tenemos que ser coherentes. Muchas veces decimos una cosa, pensamos algo y ejecutamos todo lo contrario. Y eso que trajiste está buenísimo. Bueno, Bueno, llegamos a la nos quedan nada finalización. más que dos Quita, capítulos. quita, quita la grabación, Dani, Sí, por favor. les quiero mencionar que solo quedan dos capítulos y vamos a ver en el capítulo 10 y 11 con qué dinámica nos sorprendemos, pero también para que puedan participar y que esta ontología les resulte atractiva y llena de posibilidades. Bueno, aquí terminamos la grabación. Muchas gracias a todos por compartir, por acompañarnos y los esperamos para los siguientes capítulos. Bye bye. Gracias, Bye gracias. bye, gracias. Muchas gracias. Ahí, Chao. Sí, ahí. nomás que te dije que pensé, ya se fue ahí te pedí que lo cortara.